Toda conversación es un acto de creación, una declaración. El encontrarnos a través de la palabra, a través de los vínculos, los silencios, la posibilidad de ser parte de algo mucho más grande. Esto es Autopoiéticos. Mi nombre es Gastón Mondino y quiero contarte de qué se trata. Autopoiesis viene de un término acuñado por los biólogos Humberto Maturana y Francisco Varela, biólogos chilenos, que planteaban que las células, como un sistema autoorganizado, se iban generando y regenerando a sí mismos, sin depender de factores externos. Los seres humanos, como sistemas autopoiéticos, como sistemas autoorganizados, no dependemos de factores externos, no dependemos de un propósito externo a nosotros, sino que simplemente estamos, vivimos. Y en ese vivir, en ese relacionarnos, en ese lenguajear que le dicen, a través de la palabra, a través del lenguaje, nos vamos creando, nos vamos recreando, nos vamos generando y nos vamos regenerando en la relación con los demás. Y es por eso que en este segundo capítulo de Autopoiéticos quiero darle también la invitación a esta persona que hoy nos va a acompañar. Es una persona que trabajó mucho tiempo con la educación, con la enseñanza. 36 años como maestra de grado. También se formó en diferentes disciplinas como memoria celular, meditación, coaching ontológico, biodecodificación, entre otras. Y creo que de alguna manera es una persona que ha trabajado mucho con la palabra a través de la educación, pero también con el silencio, con el cuerpo, con el acompañamiento. Es por eso que le damos la bienvenida a Miriam Milés, oriunda de Jesús María y que hoy nos visita acá en este segundo capítulo de Autopoiéticos. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias, Gastón. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Bueno, un placer estar acá. Finalmente que se ha dado la posibilidad de conversar. Hice una pequeña presentación, pero me gustaría que me digas vos, si tuvieras que definirte, si tuvieras que decir quién es Miriam Milés, para la gente que quizás te ve por primera vez. Bueno, te puedo contar que una apasionada de acompañar, ¿no? Desde que comencé a estudiar como docente, mucho antes acompañaba a mis compañeras, a mis amigas, con la palabra, con la escucha, con el silencio. Y cuando fui trabajando como docente, me impactó y todo lo que podía generar en el acompañamiento con el niño. Desde ahí abrí una puerta hermosa que me apasionó y cada vez fue creciendo, porque no solamente compartía con los niños, sino también con los papás, con otras personas que se iban acercando y siempre estaba ahí para escuchar, aportar una palabra, un abrazo, una sonrisa. Entonces, eso me apasiona, el estar con el otro y generar un contexto de valor para ambos. Hablas de acompañar a los otros, incluso en algún momento te escuché hablar también de acompañar alma a alma, ¿no? Y Sí. creo que de alguna manera eso también, digo, te define, pero ¿cuándo fue que te diste cuenta que el acompañar era importante para vos o que siempre estaba presente en todos lados? Y creo que es algo que empezó en mí a vibrar desde niña, ¿no? Que sentía dentro mío algo que, alguna voz que me llevaba a estar cerca de mi compañera, aún no comprendiendo qué podía mirar o qué podía comprender al conversar con ella, teniendo yo unos 6 años, pero siempre miraba los ojos y era esa conexión de alma a alma y algo siempre me transmitía. Y interiormente era como escuchar una voz que tenía que explicarle o que tenía que manifestar, ¿no? Entonces, desde ese encuentro con un otro, desde ese encuentro fui aprendiendo y fui creciendo en esto de acompañar, de estar al lado, de saber qué necesitaba, de generar una sonrisa, un abrazo, una caricia,
el poder decir, acá estoy, ¿no? En silencio, si era necesario. Entonces, para mí fue, desde ese inicio hasta hoy, te puedo decir que caminé caminos que nunca imaginé caminar, transitar, y en eso me fui descubriendo también a todo lo que yo iba generando y todo lo que iba recibiendo interiormente como canales, señales que me iban diciendo por dónde o qué transmitir, ¿no? Y llevándote, digo, a ese punto, vamos a tocar diferentes temas, ¿no? En esta conversación, pero bueno, partiendo en ese acompañar y que también, digo, tuvo que ver con tu elección con la profesión, ¿no? Con la docencia. Digo, ¿cuánto de Miriam hay en ese ser docente y qué significaron esos 36 años que fueron, ¿no? Sí, De 36 trabajo. años, 37 aproximadamente, sí. 37, bien. Sí. Digo, ¿cómo contarías o cómo resumirías esos 37 años y qué significaron para vos? Bueno, eh, fueron muy emotivos mis 36 años de trabajo. Eh, yo me recuerdo que cuando comencé a mis 21 años, estaba en una reunión de docentes y había muchos docentes que ya se estaban por jubilar. Entonces decía yo, las escuchaba y decía, mi gran deseo era que al jubilarme me pudiera ir con el mismo entusiasmo y pasión que cuando iniciaba, ¿no? Y en ese camino de vida fui aprendiendo muchísimo junto a los niños. Comencé trabajando en una escuela rural y en esa escuela pude pude mirarme, ¿no? Pude mirar todos esos desafíos que no estamos preparados cuando nos vamos a estudiar como docente para atravesar los plurigrados, todo lo que significa llegar al campo, salir o si llueve, que los caminos son intransitables o todo lo inesperado que surge en ese momento. Y yo, la verdad que a mí me entusiasmaban esos desafíos, esto de decir, bueno, no sé qué va a pasar ese día, ¿no? Y te puedo contar una experiencia que un día estábamos ahí y de pronto iba a ser ya el horario de salida y en ese entonces se empezó a poner todo oscuro y no sabíamos qué sucedía. Y nos fijamos por la ventana y era una cantidad de abejas impresionantes que venían. Y se posaron ahí en la chimenea de la cocina. Y fue increíble, millones había. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a salir si de pronto ya era el horario que venían a buscar a los chicos? Y bueno, la única manera era de poder Ahuyentarlas. ahuyentarlas, Claro. exactamente. Entonces, porque la directora era alérgica a las picaduras y también había 2 niños que eran alérgicos. Bueno, al no tener protección decíamos, bueno, era imposible poder ahuyentarlas y bueno, y ahí decidí yo, dije, voy a ir. Y bueno, y esa decisión y esa certeza que no iba a suceder nada, fui al techo, subí, yo sentía las abejas en mi cuerpo un montón y yo sabía que no me iba a pasar nada y tenía esa certeza que así iba a ser. Y bueno, y así fue que las pudimos ahuyentar, sacar del contexto de la escuela y pudimos salir y bueno, y no sucedió nada. Entonces, creo que siempre fue mi entrega, mi servicio a todo este camino de profesión, ¿no? Que para mí fue hermoso. Pude aprender con los niños una manera diferente de abordar la educación, desde la experiencia, desde el juego, y decía, bueno, esto es importante, esto es la manera de que podemos cambiar la manera de aprender, ¿no? Desde el entusiasmo y lo significativo para el niño. Y así fui generando diferentes actividades con ellos. Entonces te puedo decir que aprendí mucho en este camino de educación, a comunicarme con la mirada, a comprenderlos al solamente
observar cómo estaban en el aula, cómo llegaban. Para mí lo emocional era súper importante, entonces siempre abordábamos desde ahí, ¿no? A escucharlos. Miriam, y ahí trajiste, y te llevo también al plano educacional, pero también como Miriam en todos los planos, ¿no? Hablaste de la experiencia, de la mirada, de los gestos. Digo, ¿cuán importante para vos es el cuerpo? Poner el cuerpo, ¿no? A lo que vaya surgiendo, ya sea alguna situación en el ámbito personal, laboral, digo, pero ponerle el cuerpo, ¿cuán importante es? Para mí es fundamental, ¿no? Porque yo al solamente observar al niño, si hablamos desde ese contexto, eh, miraba qué le pasaba, ¿no? Lo observaba desde que llegaba al aula y cómo se manifestaba. Entonces, cuando había algo que a mí me llamaba la atención, de que no se relacionaba, o que estaba muy triste o muy callado, siempre estaba interviniendo, ¿no? En buscar alguna alternativa para que pudiera contar, expresarlo y escucharlo desde lo que él manifestaba, ¿no? Y así generar un cambio de realidad. Claro. Y ahí digo en esto, traer los niños, pero también los adultos, y digo, las formaciones que fuiste haciendo también, están todas conectadas de alguna manera con el servicio, ¿no? Hay mucho de poner el cuerpo ahí. Sí, sí, tal cual, es lo que vos estás expresando. Desde toda la formación que fui haciendo, siempre estuve acompañando a personas que transitaban alguna enfermedad, ya sea terminal o no, y desde ese lugar compartía mi ser acompañándolo con palabras, mensajes y, y bueno, sucedían muchas cosas en ese intercambio, ¿no? Tanto era aprendizaje para la persona que acompañaba como para mí. En esas conversaciones eran tan poderosas que ambos quedábamos muy vinculados, muy relacionados y podía llegar a sentir lo que la otra persona sentía. Entonces, Y yendo un poquito a eso, trajiste, digo, del acompañar, ¿no? A personas en situación de enfermedad y demás. Y llevarte un tema que muchas veces termina siendo tabú, ¿no? Hablar de la muerte, por ejemplo. Digo, ¿cómo, o qué te pasa a vos con ese tema en particular, con la muerte, y cómo de alguna manera, ¿no? Ese propósito tuyo, que es conectar, o cómo esa búsqueda también se fue relacionando, ¿no? Con eso. bueno, te puedo compartir que a través de diferentes vivencias que yo tuve, pude comprender que la muerte no era muerte, sino es vida. Era un cambio de energía, un cambio de dimensión y que podíamos seguir comunicados. Y a partir de esa interpretación es lo que fue mi acompañamiento y ha sido hasta ahora. Uno de los últimos acompañamientos que hice fue a Sergio, que se dio así. Yo realmente ni lo busqué. Sergio, que atravesó una enfermedad, ¿no? Que atravesó una enfermedad. Sucedió que yo estaba en casa y justo llega su esposa al negocio y en ese instante yo me voy hacia el negocio. No, te voy a contar, lo voy a comenzar. Ah, no importa. Uno de los últimos acompañamientos que hice, o querés que te cuente desde cuando yo hice de mi prima y que vi Los Ángeles, todo eso, no sé. Tengo varias. La que vos quieras. Esto después va a quedar así como estamos grabando, así que no pasa nada. Bueno. Voy a contarme si querés. Puede ser que hay una historia de Roxana. Comentar Sí, Roxana. y tengo de mi prima, que esa ha sido más evidente cuando vi Los Ángeles y todo eso. Bueno, con respecto a lo que traes de cuál fue mi interpretación de la muerte, eh, con diferentes vivencias que yo tuve, es como que mi mamá una vez tuve la posibilidad, después de una enfermedad que ella transitaba,
en un momento, no sé si lo soñé o realmente estuve, pero pude contactarme a dónde íbamos después de la muerte. Y fue para mí tan revelador, que fue un lugar tan maravilloso, que yo sentí una paz y una serenidad. Y yendo un poquito a esto de traes mucho la experiencia y los ejemplos, y que a veces digo, esos ejemplos o esas experiencias terminan generando, ¿no? Ese conmoverse en uno, ¿no? Y que de alguna forma es moverse en esas emociones o lo que has generado en ese momento, ¿no? Digo, traes mucho la experiencia, digo, a través de tu formación también, en esta experiencia con todo lo que has ido acompañando. Y digo, de alguna manera, ¿qué significó para vos la formación de coaching, ¿no? En ese momento, eh, digo que englobó todo lo que ya venías haciendo, ¿no? ¿Qué significó? Si fue un antes o un después, o cómo se fue dando también ese momento de quiebre. Bueno, yo creo que con la formación de coaching pude comprender muchísimas cosas. A mí me llevó a, a generar un contexto diferente a través de la oportunidad que yo tenía de conversar, ¿no? De apropiarme de habilidades que hasta ese momento no las había adquirido en mí. Y fui descubriendo ese poder personal que tanto nos llevaban a, a que lo pudiéramos entender, mirar y apropiar, ¿no? Entonces, eh, creo que para mí fue muy valiosa la formación, porque aparte de conocer un contexto grande de amigos a través de la formación y esto de sostenernos en red, que tanto nos iban enseñando, que tampoco sabía qué significaba, y el poder contar con cada uno de ustedes en lo que nos pasaba o lo que transitamos, realmente para mí fue maravilloso, ¿no? Hablas varias veces, digo, de canalizar, de información, de mensajes. Y tengo una pregunta acá que me han mandado para que te haga, que tiene que ver con eso, ¿no? La pregunta es, y te voy a decir quién la hace, y cuando yo te diga quién la hace, vos vas a decir quién es esa persona, o el vínculo que tiene con vos, ¿sí? La pregunta es, ¿cuándo te diste cuenta que conectaste con lo divino? ¿No? Y la hizo Gabriela Ciprián. Si quieres contarle a la gente quién es Gabriela Ciprián, y bueno, ¿cuándo te diste cuenta vos que conectaste con eso? Bueno, Gabriela Ciprián es mi prima, trabajamos juntas, nos hemos ido formando juntas y estamos actualmente haciendo talleres junto con Gaby. eh, y esa pregunta, cuando me di cuenta que conecté con lo divino, creo que recién me di cuenta hace poco. Ok. Si bien tenía esa conexión, eh, pero yo tomar conciencia de eso, hacerlo propio en mí, ponerlo en palabras, eh, hacerlo público, eh, fue, fue una decisión que me llevó mucho tiempo, porque siempre lo tenía, no me daba cuenta, ¿no? Lo tenía innato en mí. Esto de poder conversar con Dios siempre ha estado en mí adentro desde niña, y mis diálogos internos siempre han sido con Él. Para mí es todo. Y eh, fui a través de todas las experiencias dándome cuenta que siempre estaba conectada con lo divino. Pero eh, poder, poder abrazar todo eso o darme cuenta de cuánto significado tenía para mí, fue muy grande, muy valioso, ¿no? Entonces creo que es como que interiormente sabía esa conexión,
pero a darla a conocer, eh, Ahí cuando traes ahí es eso, cuando dudaba, ¿no? cuando traes esto un poco, no, en un primer momento de todo lo que significó tu paso a través de ser docente y también todo esto que ibas contando paralelamente, ¿no? Del acompañamiento, primero con amigas, con niños, adultos y demás. Digo, como esas dos historias que iban paralelo, ¿no? Y que a lo mejor se funden en este abrazo que dijiste recién. Digo, ¿qué te fue pasando después de que abrazaste como esas dos Miriam, por así decirlo, y que sin duda fue una decisión y que sin duda te moviliza? Digo, ¿qué significó ese abrazo hacia vos? Em, el gran abrazo para mí significó llenarme de amor. Eh, Poder, como vos decís, abrazar a esta Miriam que siempre se mostró de su ser docente, ¿no? De eso que podía generar el niño y que aún lo genero. De poder mirar que hay siempre posibilidades, porque siempre buscaba eso, buscar posibilidades para los niños, para los grandes, para con quién estaba. Y me, me, me llevó a abrazarme aún más cuando en el último acompañamiento que estuve haciendo con Sergio, que, Contamos a la gente que tenía ella, que tenía falleció ELA, hace poco. sí, que falleció en el mes de marzo, pero Sergio creo que fue el que me impulsó. Por eso estoy compartiendo esto, ¿no? Eh, la conexión con Sergio fue muy grande. Yo cuando su esposa me contó que fue un encuentro así muy casual con ella en el negocio y donde ella me cuenta lo que estaban atravesando como familia, yo quedé impactada porque no sabía y entonces me ofrecí, le digo, cuente conmigo en lo que yo pueda acompañar. Y bueno, le di mi número de teléfono y a partir de ahí Sergio me manda un mensaje y ahí comenzamos, ¿no? Este acompañamiento que yo siempre digo, yo lo acompañé, pero él me acompañó mucho más a mí, a mirarme, ¿no? A poner en palabras quién era, porque comencé a conectar con él y a acompañarlo a que él pueda conectar con su ser amoroso, que más allá de lo que estaba atravesando había otra manera de mirar todo esto, de conectar con la fe, con el día a día, con el presente. Y bueno, y así fuimos trabajando, ¿no? Fuimos hablando mucho, nuestras conversaciones eran de 3 horas y media, yo siempre, todas las semanas iba a la casa y Ese acompañamiento que llegó hasta el Papa Francisco. que llegó hasta el Papa Francisco, sí, fue sorprendente porque no nos lo imaginábamos. Y bueno, y en ese acompañar siempre me venían mensajes, entonces yo para compartirle es como que me abrí desde el alma, ¿no? A contarle todo lo que me había atravesado en la vida desde esta conexión divina, ¿no? Que vos trajiste. Entonces, él me dijo, Miriam, vos sos mi acompañante espiritual. Bueno, le digo, qué honor me haces, pero los dos estamos acá juntos para aprender y transitar este camino. Y bueno, y desde ese lugar él también compartía todo lo que hablábamos con sus amigos. Y a veces él me contaba de sus amigos y yo le decía, vos le podés mandar un mensajito diciéndole esto a tus amigos. Bueno, y así eran nuestras conversaciones. Y cada vez eran más profundas, más intensas. Y hasta que él un día dijo, bueno, voy a dar tu nombre, voy a decir quién me acompaña desde este lugar. Y así fue como él puso nombre y desde ahí es como que comenzaron a conocerme, ¿no? Y digo, en esto que traes, digo, lo que no se nombra no existe, digo, de alguna forma también es nombrar para que alguien más pueda conocer, ¿no? Y también sí. conocerte. Digo, y de alguna manera, en relación a eso, te pregunto,
¿Vos creés en los milagros? Sí, yo creo en los milagros. Eh, Hablaba yo siempre con Sergio que cada día es un milagro. El poder estar vivo, celebrar la vida, disfrutar de lo que se manifestaba, ¿no? A veces él me decía, vos sabés, Miriam, que hay un amigo que me llamó por teléfono que hacía más de 20 años que no hablamos. Y bueno, le digo yo, mirá qué bello, ese es un milagro. Entonces, el milagro se manifestaba cada día si lo sabemos mirar, ¿no? Desde una palabra, una persona que viene y te da un abrazo, de alguien que se viene y se ofrece en lo que necesita. Entonces, los milagros no son grandes cosas, sino desde lo pequeño que yo lo puedo mirar desde el amor, ¿no? Y el milagro siempre está, sino que hay que aprender a verlos. Y ahí, siguiendo un poco con eso, hablaste recién de que ese abrazo hacia vos fue también un acto de amor, ¿no? Y también hablaste de la muerte como parte de la vida. Y amor, en su concepción, es amor sin muerte, digo, ese amor, vida, muerte. Digo, vincularlo también a ¿cuál es tu relación con la Virgen? Siempre mencionas o siempre viajas a Salta y demás. Contarme así cuál es tu relación y si de alguna manera lo ves conectado con este abrazo digo, que de alguna forma funde a Miriam, ¿no? En toda su esencia. Sí, bueno, yo conocí la, la Virgen del Milagro, no, perdón, no es la Virgen del Milagro. Ahí sí. Yo conocí la Virgen del Cerrito en Salta por mi prima que vive allá, que sería hermana de Gabriela, Mariela, y ella me llevó hace más de 21 años por primera vez y a mí me impactó, es como que sentí una energía, sentí algo más allá de lo que había sentido en otros lugares, ¿no? Entonces como que tenía una conexión grande ahí yo. Y entonces desde ahí también he traído el mensaje de la Virgen. Eh, no solamente quedaba en mí, sino que yo todo lo que recibía lo, lo expandía, lo compartía. Y cada año sigo yendo. eh, y muchas veces he llevado mensajes de otras personas que necesitaban, que me pedían, y yo tenía la fe que esa gracia iba a ser dada. Y así sucedía. Después me compartían que, que todo lo que habían pedido a la Virgen se había manifestado. Entonces, eh, cuando yo comparto y acompaño a alguna persona, es como esa integración, esa amorosidad que abrazo, ¿no? Abrazo todo eso y desde ese ser interior, de ese espíritu inmenso que es amor, desde ese lugar expreso y desde ese lugar hablo y desde ese lugar también abrazo. Entonces, como llevar toda esa energía eh, a las personas para que ellos mismos conecten, porque todos podemos conectar con ese ser divino que somos, que a veces no lo recordamos. Se habla mucho digo, en estos tiempos, y para ir cerrando, se habla mucho de volver a lo humano, ¿no? En tiempos de inteligencia artificial, en tiempos de mucho desencuentro, ¿no? Digo, ¿cuán importante para vos es la palabra, el encontrarse, volver a mirarse a los ojos, ¿no? En esto que vos hablabas como también qué haces. Digo, ¿cuán importante hoy lo crees y cómo lo ves también a la sociedad en términos de encontrarse en la diferencia, de encontrarse también en un abrazo? Yo creo que es súper necesario. Podemos generar tanto con una palabra de amor, con un abrazo sincero. Podemos cambiar una emoción a través de eso. Podemos generar
un contexto diferente, tanto en niños como en adolescentes, en adultos. Eh, es más importante volvernos, como vos decís, más humanos, más amorosos. Y desde ese lugar poder expresarnos, ¿no? Podemos cambiar muchísimo y podemos hacer conexiones que a veces ni te la imaginás, ¿no? Eh, Volviendo a Sergio, por ejemplo, a través de todas esas palabras, a través de la amorosidad y de todo lo que compartimos, él pudo conectar con su ser maravilloso, con su ser amoroso, más allá de la adversidad de la enfermedad, más allá de todo lo que acontecía. Y no solo él, sino también su familia, sus amigos, porque en esto que vos decís, cómo genero contexto con un otro, eh, a través de sus amigos, el Sergio, ellos pudieron expresarme después todo lo que había sido de valor al conversar con Sergio, ¿no? Entonces, todo lo que compartimos con él no quedó en él, sino que trascendió, siguió abrazando a otras personas, siguió llevando este abrazo de amor, esa palabra, esa mirada, y de esa manera podemos ir extendiendo, ¿no? Esto que tan necesario es, ¿no? Porque desde ese lugar podemos cambiar y no hay otra manera, ¿no? Para cerrar, así como había una pregunta, hay una frase, ¿sí? En este ciclo siempre lo autopoético, ¿no? Se rima con poético y creo que todo lo que hablamos y la vida y a veces la palabra que nos sale, ¿no? A veces el silencio que a uno lo conmueven, es también poesía, ¿no? Es también parte de lo imperfecto de la vida que es necesario. Por eso me gustaría que leas esta frase y que, bueno, que me digas que, qué te resuena aparte de que lees la frase. Si quieres leerla en voz alta. Comienza a verte a ti mismo, como un alma, como un cuerpo, en lugar de un cuerpo con un alma. Juan Dyer. Súper profunda. Realmente la puedo volver a leer. Sí, 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 hoy. Comienza a verte a ti mismo como un alma con un cuerpo, en lugar de un cuerpo con un alma. Juan Dyer. Qué invitación. Eh, Realmente la conexión con el alma, con ese poder tan profundo que te permite estar conectado con esa energía divina, eh, es desde ahí donde tenemos que comenzar a ver, porque nos lo olvidamos, ¿no? Yo también en muchas ocasiones me he olvidado. Y poder estar desde esa presencia es es lo que nos permite vibrar desde el amor, ¿no? Es lo que nos permite entregar ese amor incondicional, nuestra verdadera esencia y vibrar desde esa sabiduría interior. Entonces, podernos ver que somos alma, que hemos venido a vivir una experiencia humana desde ese ser espiritual que somos, ¿no? Es maravilloso. Entonces, si todos hacemos esa conexión con ese espíritu de amor que somos, eh, podríamos ser más compasivos con nosotros mismos, perdonarnos y perdonar, eh, entregarnos sin juzgar y desde ahí generar contextos valiosos de conversación, de amor y en ese intercambio aprendemos todo, ¿no?
que no hay otra manera, sino con un otro. Eh, Somos con otros, como la invitación de este ciclo. Y así, bueno, llegamos al final. Gracias, Miriam, por ser parte de Autopoético. Espero que te haya sentido eh, cómoda, ¿sí? Me encantó conversar con vos. Y bueno, seguramente mucha gente del otro lado va a estar mirándolo, a lo mejor a la noche, a la mañana, mientras cocina o hace algo, pero, pero se va a quedar con esta esencia de voz, ¿no? Que es un poco la invitación de este capítulo. Así que te agradezco. Muchas gracias, Gastón, muchas gracias por este espacio, por esta conversación tan valiosa, que la verdad que muy emotiva para mí, y esta oportunidad de darme a conocer, perdón. Muchas gracias, Gastón, por esta oportunidad. Gracias por esta conversación tan valiosa. Me sentí súper cómoda, increíble lo que estás haciendo y seguramente que todo esto y todo lo que generas eh, va a ser para expandir, para que llegue a todos y sume valor. Así que gracias. Gracias, Miriam, por su parte. Gracias, gracias. Nosotros también terminamos este capítulo. Gracias a Nico Córdoba, a toda la productora de Mob Producciones, a Zoom Fitness Center. Y nos vemos en el próximo capítulo.